Aunque los desahucios hipotecarios de familias vulnerables están suspendidos, cada día 60 personas pierden su casa en España. La tendencia a la baja, que se había mantenido durante casi una década, se frenó entre el verano de 2023 y el de 2024, dando paso a un nuevo repunte de los desalojos. En Barcelona es donde más hay, pero es en la capital donde más se han incrementado. Ahora, la mayoría ya no son por impago de la hipoteca, sino por no poder afrontar el alquiler. Soy Marta Curiel. Hoy en El País, personas, no bichos. La deshumanización en los desahucios. Bueno, pues yo me llamo Mariano Soler González. Pues yo vivía en la calle Marqués de Mar número 8, calle Izquierda, cuarto B. Fue el 17 de abril que yo bajé a por el pan y cuando subía había una señora a la puerta, portando la puerta, que digo, ¿qué va a tirar a la puerta? ¿Usted me va a Sí, me tiró así como a la cara un papel y me dijo, el 23 de mayo, dice, tienes que irte a tu casa. Se paró porque el día del desahucio vino la policía, vino la propiedad, pero no vino la comisión judicial. Y nos dijo la policía, bueno, que se había suspendido, pero que volveremos. La abogada de oficio no hizo realmente nada en todos estos meses y un día me manda un correo electrónico diciéndome que el 19 de diciembre tengo alzamiento y que abandone la vivienda por propia voluntad. Me dio una subida muy fuerte de tensión. Vino el SUMA, que en el SUMA nos trató fatal, nos trató como a basura, porque había una compañera suya, fue la primera que me atendió cuando me desmayé y la echaron a patadas de mi lado. Me montaron en la camilla y la obsesión de los técnicos de la ambulancia, que no sé, que pretendían era llamar al hospital. Digo, no, yo al hospital no voy. Lo fuerte es que entró la policía a amenazarme a la ambulancia. O sea, fue bestial. Jacobo, hemos escuchado a un vecino de Vallecas hablar de su proceso de desahucio. Cuéntame algo más sobre él. Es Mariano, es basurero, lleva 18 meses de baja y Mariano tiene un rosario de dolencias. Es una persona vulnerable, entre otras cosas, hipertensión, colesterol, migrañas. Sin ir más lejos, cuando fui a hablar con él, pues terminamos en el hospital porque se tomó la tensión en mitad de la entrevista y dio tan alto que estaba a punto de ictus y terminamos los dos en urgencias. Jacobo, tú esto lo sabes, Jacobo García, porque eres mi compañero de la sección de Madrid que lleva meses cubriendo los desahucios aquí en la capital. Ahora me sigues hablando de él y de lo que os pasó, pero primero, por favor, hazme una foto general de los datos, porque decíamos al principio de este episodio que se producen 6 desahucios al día en la capital, pero que si miramos al resto de España hay 60. Bueno, el fenómeno como tal, donde más se está sintiendo es en Cataluña. Tiene casi el triple de desahucios diarios que en Madrid cada día. Le siguen después Andalucía y Valencia. Pero es en Madrid la comunidad autónoma donde más se ha disparado en los últimos meses. En realidad lo que está pasando es que en Madrid de julio a septiembre del 24, el año pasado, pues el número de desahucios que estaba bajando en torno a un 3% a nivel nacional, pues en Madrid se disparó a un 13%. ¿Y cuáles son los motivos que hay detrás por los que se desahucia a la gente? Pues hasta hace poco era el impago de la hipoteca. Ahora lo que se está viendo, que es lo que más ocurre, es que no pueden pagar directamente el alquiler al casero. Es lo que está pasando y ocurre que muchas veces, pues bueno, termina en algunas ocasiones el contrato y cuando se ponen a buscar un lugar donde irse, pues encuentran que los precios están completamente disparados, sus ingresos siguen siendo los mismos y no pueden irse a ningún lado. ¿Fue el caso de Mariano? Mariano llevaba viviendo en su casa casi 60 años. O sea, no es el caso concretamente, pero digamos que es el caso de alguien que quiso buscar una alternativa y que en una situación como la suya era imposible encontrar ningún sitio donde meterse. ¿Y qué detonó ese desalojo? Lo que le pasó a él concretamente es que tenía una renta antigua, los caseros querían recuperar esa vivienda y lo que ponen en marcha es una serie de maniobras porque como legalmente no
podía ser expulsado de su casa, pues lo que empiezan es a tratar de conseguir que no pague alguno de los alquileres y en ese momento decir, ya te cazamos. La deuda es de recibos de agua y no es impago, es un impago forzado. Porque yo tengo correos electrónicos del administrador, diciéndole, por favor, pásame los recibos, estás al día, pásame los recibos, estás al día, y ya se conoce que un día se despistó, se cabreó, lo que fuera, que bueno, esto, la propiedad me ha dicho que no te mande ningún recibo. O sea, es un impago forzado. Tuvimos un juicio que se celebró, yo no estuve presente porque como a mí no me llegó ninguna notificación, porque ya hemos ido al juzgado a reclamar los justificantes de entrega de que van a ir a buscar y no, jamás me los entregaron. La abogada jamás tampoco fue. Había un defecto de forma porque el desahucio venía contra mí y contra mi madre, porque mi madre vivía conmigo antes de la residencia y el nombre de mi madre venía mal puesto. Y la contestación de la abogada fue, eso a ti no te influye. Jacobo, entonces, ¿qué pasó con Mariano? ¿Lograron echarlo de su casa? Sí, a la tercera. Lo sacaron por la ventana, de forma literal, porque llegó un gran despliegue policial, 6 furgonetas, camiones de bomberos, camas elásticas, ambulancias de Suma, un despliegue enorme para operar y para llevar a cabo este desalojo, porque pues bueno, había muchos vecinos congregados tratando de evitarlo. De eso quería que me hablaras precisamente, porque llevas bastantes desahucios en pocos días. Cuéntame cómo está siendo presenciarlos. Es curioso porque es un despliegue realmente genuino de solidaridad y de compañerismo entre mucha gente y muchos afectados, a través de plataformas, de organizaciones, de asociaciones de vecinos. Entonces se repite la mecánica y cuando se anuncia un desalojo, decenas de vecinos se presentan a la misma hora que llega la comisión judicial y tratan de bloquear las puertas, bloquear los accesos, siempre de forma pacífica. No hay violencia, pero eso obliga a que la policía se tenga que emplear más a fondo y en muchas ocasiones consiguen frenarlo. ¿Qué se consigue con esto? Pues en unas ocasiones, como digo, frenar el desahucio, pero en otras crear unas redes invisibles de solidaridad que están creando un germen muy interesante en lugares donde se repite este fenómeno, en Vallecas, en Usera, en Carabanchel, porque muchos de los desahuciados acaban viviendo en casas de otros desahuciados, como es el caso de Mariano. Parte de esa red la conforma Diego Sanz, que es de la plataforma de afectados por la hipoteca, de la PA, que ha estado guiando precisamente y echándole una mano a Mariano durante todo este proceso y con el que también estuvo nuestra compañera Jimena Marcos. Pues la PA de Vallecas somos un grupo de vecinos, de gente del barrio, que nos unimos para luchar por una vivienda digna. Somos una organización que está en todo el Estado español, que surgió cuando la gran crisis financiera en el año 2007-2008 por el impago masivo de hipotecas y que ha ido evolucionando. Ahora pues muchos somos inquilinos, muchos son inquilinos pero siguen con el problema hipotecario, muchos son ocupas pero siguen con el problema hipotecario, etcétera. Jacobo, ¿quién estaba detrás? ¿Quién era el dueño de la casa de Mariano? Pues es interesante porque en el caso de Mariano, su piso era propiedad de Carmen El Zaburu. Es conocida porque le llaman la marquesa de Huétor de Santillán. Es una mujer de 93 años y son sus hijos los que andan detrás o quieren recuperar o querían recuperar esta vivienda. ¿Quién era Carmen El Zaburu, la marquesa? Pues los suegros de ella son Ramón Díez de Rivera y María de la Concepción de Oces y Dorticós Marín, ni más ni menos que Doña Pura, que era la mejor amiga de Carmen Polo, que durante muchas décadas pues apareció en las páginas de Sociedad acompañando a Franco, y es ella la que 60 años después pues ha querido recuperar el piso de Mariano. Y del otro lado, ¿cuáles son los perfiles que tienden a estar afectados por estos desalojos? Pues es curioso porque en todos estos meses cubriendo desahucios me he encontrado grupos de migrantes, familias con hijos que están atravesando una etapa complicada laboralmente, o en otros casos, bueno, pues simplemente familias a los que no les llega el dinero para pagar la renta, pero que siguen teniendo sus trabajos tan normales y corrientes como los de cualquiera. Ángel, ¿tú cómo estás? Yo bien. Creo que firmo el alquiler esta semana ya. ¿En serio? Creo que sí. ¿Por qué crees? Porque todavía no me lo creo. Porque llevo 5 años así. Cada vez con el sí pero no.
Entonces, pero esta vez ya el borrador está. O sea, hay cláusulas que las estamos peleando con la Sareb. Pero bueno, al final, pues también queremos un poco de tranquilidad, aunque sea un contrato de mierda, porque es un contrato de mierda, pero por lo menos es un contrato. Marta, acabas de escuchar a Ángel, que se libró en el último último minuto de tener que dejar su casa en la calle Robles, en Vallecas, cuando llegó en extremis una suspensión del juzgado. En este caso, el piso donde vivía o donde vive actualmente, pues es un piso que pertenece a la Sareb, que es la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, en el que lleva viviendo más de 5 años. Yo lo conocí en la puerta de su casa junto a otro montón de vecinos que estaban gritando, tratando de impedir ese desahucio. Había llegado ya la orden judicial y en el último momento, bueno, pues se le ha podido hacer un contrato con un alquiler social. Jacobo, háblame más de la Sareb. Pues la Sareb es una entidad público-privada, mitad público y la otra mitad en propiedad de los grandes bancos españoles, y es una entidad creada en 2012 a partir de la crisis inmobiliaria. Lo que hace es aglutinar todos los pisos y todas las viviendas que conforman el llamado Banco Malo. Lo que se trató de esta forma es sanear las entidades financieras, y no se sabe si tienen en torno a 30, 50.000, 60.000 viviendas en su poder. Y lo que se conoce popularmente como Banco Malo, lo que hizo es absorber también los préstamos impagados y las propiedades inmobiliarias más problemáticas de estos bancos en problemas. Su objetivo inicial era que estos activos se pudieran vender en un plazo de unos 15 años, hasta 2027, y para minimizar el impacto del rescate bancario en las cuentas públicas. Con el tiempo, pues la Sareb ha ido desempeñando un papel más social, y recientemente, bueno, pues el propio presidente Pedro Sánchez colocó todas estas viviendas en el mercado, o pretendía ponerlas en el mercado inmobiliario para que tuvieran un alquiler social y pudieran de alguna forma paliar el déficit de viviendas. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues por un lado las entidades financieras quieren recuperar ese dinero, y por otro lado hay un compromiso público de que sirvan para, digamos, a las personas con más problemas o vulnerables, pues puedan beneficiarse de estas viviendas. Juegan siempre a mantenerte con el agobio y con la tensión hasta el último momento. Piden incluso la suspensión del lanzamiento, lo piden incluso ya fuera de plazo, agotando al máximo los tiempos judiciales. En el último ni siquiera ha habido contestación del juzgado. Por lo menos a mí no me ha llegado. ¿Sabes? Hace 15 días me querían echar. Ya, ¿qué hizo que no te echasen hace 15 días? O sea, ¿qué fue? A ver, pues fueron las compañeras, fueron mis vecinas, a ver, la presión social. En mi caso se agarraban a que no colaboraba. ¿Qué significa no colaborar? A ver, pues no colaborar es que yo no le dejé hacer fotos de toda mi casa, ¿vale? A personas que llegaban sin ningún tipo de identificación. Se identificaban con el nombre de pila. Jacobo, ¿estos tipos de prácticas que describe Ángel son normales cuando se quiere desahuciar a alguien? Porque además en este caso, me estás diciendo que es una empresa público-privada. Bueno, es que encima tiene una potestad ambigua en la que de repente alguien que, como está contando ahora Ángel, no colabora, pues bueno, puede ser expulsado por problemático. ¿Quién decide eso? Pues no lo decide un juez, no lo decide una autoridad judicial, lo decide un funcionario, con lo cual, bueno, pues es una práctica que está muy en el límite, y eso se está repitiendo cada vez más. De hecho, bueno, pues recientemente también se han desalojado en Vallecas a 7 inquilinos de una Sareb, y el argumento era que eran problemáticos o conflictivos. Es una terminología tan ambigua que deja a la Sareb en las manos demasiado libres para poder operar en casos muy delicados. Ahora me sigues contando, Jacobo. Dame un momento que enseguida volvemos. En el barrio llevo viviendo pues los años que tengo, 64. Un poquito más arriba, más abajo, Secos Caminos, Plaza Castilla, La Ventilla, en fin, zona toda total.
¿Que cómo me pilla? Pues bueno, compartía una pareja, tenía una amistad que llevaba más de 8 años con ella, prácticamente 10, porque iba a fines de semana, en fin, bueno. Y bueno, en resumidas cuentas, falleció. Y prácticamente pues no me dieron ni un mes siquiera para decirme, oye, es que vamos a llevar unos containers y que te largues, que aquí no queremos bichos. Hoy estoy con Jacobo García, que me está contando qué hay detrás del número que dice que en España se desahucian a 60 personas al día. Este hombre al que escuchábamos y que no ha querido dar su nombre, forma parte de la organización de vivienda de Tetuán, otro barrio de Madrid. Quiero que nos detengamos, Jacobo, en una cosa que ha dicho, que las personas que lo querían fuera de su casa decían no queremos bicho. ¿A qué se refería con esto? Bicho es como se conoce despectivamente a los inquilinos. Es cualquier inmueble que tiene una persona dentro, pues en la transacción económica llaman bicho a ese inquilino. Por lo visto, dentro del mundillo inversor y rentista hay una moda que es vender el piso con bicho. Y es que, o sea, lo dicen así literalmente, ¿no? Que es como qué ejercicio de deshumanización más grande que queda reducido a cómo el dinero y el capitalismo es como más importante que las vidas humanas, ¿no? Que es lo que no está en el centro, que es lo que al final está detrás de todos estos ejercicios de violencia económica. Ella es otra representante de la Organización de Vivienda de Tetuán, que tampoco quiere dar su nombre, pero Jacobo, hablando de acoso y de todas las variables que me estás poniendo encima de la mesa, me acuerdo de un episodio que hizo precisamente Jimena Marcos, titulado ¿Qué obliga a las exparejas a convivir?, donde mencionaba, entre otras cosas, la violencia económica que existe dentro de la violencia machista y cómo muchas mujeres se ven sin otra salida que la de seguir conviviendo con sus maltratadores. Diego, de la PA, también hablaba sobre ello. Quiero decirte un caso concreto, ¿no? De una compañera que es Pili. Ella ha conseguido parar su desahucio de manera indefinida, pero CaixaBank la quería dejar en la calle, estando ella amenazada por su marido, que la llegó a intentar quemar. Y todo esto se suma, Marta, que los precios de alquiler son cada vez más altos. No hay que estar en una situación de vulnerabilidad extrema para toparte con el problema de la vivienda. Y si encima hay una imposibilidad de acceso a la vivienda en el panorama general, tuvimos un desahucio el mes pasado y la familia todavía no ha podido acceder a una vivienda porque los filtros de acceder a una vivienda son clasistas, son racistas, o sea, como que es ya la imposibilidad de acceso. Que no somos todos, digamos, antisistemas ni nada. Estuve trabajando más de media vida cotizando a la Seguridad Social, me están alargando la jubilación, no puedo ni para llegar y cobrar un poco, una cantidad un poquito, supuestamente para pagarme, aunque sea una habitación. Claro, no miran los ingresos económicos y proporcionalmente, como dice, encima van subiendo, y no un poquito los alquileres, sino que duplican. Si pagas 600, te los ponen de golpe a 1.200, ¿y qué haces? ¿Qué se hace, Jacobo? ¿Qué les espera a las personas desahuciadas y que no pueden costearse una vivienda? Pues el futuro inmediato pinta bastante feo. El Ayuntamiento de Madrid te da 3 días cuando eres desahuciado para poder estar en un albergue. Otras veces van a vivir con compañeros. Las redes familiares generalmente no existen y en otros casos lo que espera es directamente la calle. De todas formas, quienes mejor lo cuentan son Ángel y Mariano, que me decían esto. Hay personas que se han quedado en la puta calle y la única solución que les ha quedado es ocupar. Cualquier persona que se quede en situación de calle, la situación de calle te destroza en un mes o en 2. Psicológicamente y físicamente la situación de calle es jodidísima. Porque luego las alternativas habitacionales que te dan, si eres una madre con un chorro de niñas, igual te mandan un hostal a tomar por culo. 1 mes y medio, 2 meses, y luego vas a la puta calle. Sí, yo ahora mismo estoy de acogida en casa de una compañera. O sea, si no fuera por la PA y por las compañeras que se ofrecen a tener algunos compañeros en sus casas, yo estoy en la calle. Porque el día del desahucio vino Samo Social, yo dije que no vinieran. Digo, a ver, ¿qué solución me vais a dar? Y me dijeron que ofrecían 3 días en un albergue. No, yo lo rechazo. Psicológicamente, eso es una tortura, ¿vale? Eso es sadismo. ¿Quieres mantener así a una persona? ¿Tú sabes cómo te pegan la noche antes de que te intenten desahuciar?
Yo llevo colaborando, siendo activista en La Paz 5 años. Imagínate cuántos desahucios he visto. Imagínate cuántos fantasmas tengo. Abordaremos esas consecuencias, las psicológicas, las emocionales, en otro episodio, pero dime qué soluciones se proponen a largo plazo, porque además es que en teoría este tipo de desahucios vulnerables están parados, ¿no? Bueno, es que es una particularidad la vulnerabilidad que hay que demostrarla vía judicial. Por ejemplo, en el caso de Mariano, pues no se consiguió demostrar que los marqueses eran grandes tenedores, precisamente porque la mayoría de propiedades que tenían, que son muchas, pues eran fincas y cotos de caza fuera de Madrid. En otros casos no consigue el salario que tienes, no consigues de demostrar que eres vulnerable, no te da para pagar un alquiler, pero tampoco para ser considerado vulnerable, con lo cual te vas a la calle. Entonces, digamos que una vez que eres desahuciado, mientras estás en la vivienda, los poderes públicos, o digamos, en el caso de la Sareb, por ejemplo, puede intervenir de alguna manera, pero una vez que te vas a la calle, ni hay soluciones ni están contempladas. Realmente el marco legal es que no hay ningún tipo de obligación legal que le obliga a los grandes tenedores y a los tenedores de viviendas vacías, a los propietarios, a ofrecer un alquiler social previo al desahucio. Eso no existe. Eso lo dejaron fuera de la ley de vivienda. Era una exigencia que de manera más o menos completa se había logrado legislar, por ejemplo, en Cataluña, y ahora la han declarado también fuera de la ley el Tribunal Constitucional. Con lo cual, ahora mismo en todo el territorio español no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna autonomía, ni a nivel estatal, en la que tú puedas como exigir que te den el alquiler previa a la notificación de desahucio. Pues hablemos de Cataluña. Estamos escuchando precisamente uno de los casos más emblemáticos que se han vivido en Barcelona, que ha sido el de la Casa Orsola, cuyos vecinos se organizaron para que no fuese vendida a un fondo buitre. Y finalmente, el 7 de febrero, el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad del tercer sector, Habitat 3, adquirieron conjuntamente el edificio para blindar a los inquilinos, para que no se tuvieran que ir. En un municipio de Girona, en Salt, estos días ha habido altercados también por un desahucio de un imán de 70 años y de su familia, y el Ayuntamiento ha apostado también por comprar pisos de bancos para reformarlos y sacarlos al mercado de alquiler para personas que lo necesitan. Son soluciones, Jacobo, innovadoras, pero ¿son soluciones que se podrían extender al resto de las administraciones? Bueno, en el caso de la Casa Orsola, que es lo que más ruido mediático ha hecho, pues siento que es un parche muy simbólico, pero un parche. Hay medidas más eficaces, como puede ser, pues bueno, orientar hacia alquileres sociales prácticamente todas las miles de viviendas que pertenecen a la Sareb y sobre las que los poderes públicos podrían decidir y afectarían a miles y miles de personas. No obstante, bueno, es un tema en discusión, el futuro y la orientación sobre las políticas públicas hacia la vivienda, y en este sentido, pues hay distintas sensibilidades, desde quienes abogan por una construcción más rápida y con un acceso a alquileres mucho más accesibles, y quienes como Diego desde Vallecas, bueno, pues bastante más radicales y cañeros, que lo que piden es sacar la vivienda de la ecuación económica en la que estamos metidos. Pasa por desmercantilizar plenamente la vivienda. Es decir, la vivienda no puede seguir siendo un negocio. Este es el lema que llevamos a la manifestación del día 5 de abril, que es una manifestación que se hace en todo el Estado español. Entonces ahí, claro, esto es muy complejo. No es un asunto de que tenga que cubrir el Estado, hacer más vivienda pública y social. No va a ser una solución, porque el ritmo del problema es mucho más alto que el ritmo de la solución. Por poner un ejemplo, la operación Campamento, que es la principal operación que se va a hacer con este suelo que dice el gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, que va a ser para vivienda asequible. Solo el 10% va a ser para vivienda de alquiler, el resto va a ser vivienda en propiedad, que puede ser vivienda protegida, pero que la vivienda protegida, cuando más se ha construido vivienda protegida, es cuando la burbuja inmobiliaria. Entonces, no solo eso, sino que en todo el barrio de Campamento, de Aluche, que es una zona en el suroeste de Madrid, los precios de la vivienda solo por esta operación están subiendo en torno al 70, al 80, en algunos casos el 100, el 110%. Lo que pedimos desde el movimiento de vivienda son cosas claras. O sea, la bajada inmediata de los precios de los alquileres, ya. La recuperación y expropiación de vivienda, el desmantelamiento de las empresas de desocupación, la prohibición real de los desahucios y el fin de la represión al movimiento de vivienda.
Ya veo qué agenda tienen los movimientos sociales para los próximos días, que salir a la calle para defender el acceso a la vivienda. Pero, Jacobo, ¿qué agenda tienes tú con este tema para los próximos meses? Bueno, pues tratar de seguir hablando y cubriendo el tema. En el país tenemos claro que es uno de los grandes asuntos de la legislatura y que puede ser un gran termómetro para medir la capacidad del gobierno actual para darle solución. Bueno, pues es cubrir este tipo de temas y en todas sus variantes. Los precios disparados, la vivienda turística, la ley de suelo, la regulación, el tema de la Sareb, bueno, pues todos los diferentes frentes que se abren en este campo. Te volveremos a escuchar por aquí entonces. Gracias. A ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos, que también ha grabado los audios sobre el terreno. La grabación en estudio es de Nicolás Chabertidis y el diseño de sonido es de David Gutiérrez, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Marta Curiel y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.